es lo que a mí me gusta. Este es el objeto que me apasiona. He trabajado mucho sobre los manuales contextualizados. Acá me acaban de regalar 2 y para mí esto es como todas estas vieilleries que les digo yo, las amo, adoro. Y bueno, lo que les voy a plantear es 3 momentos en un plan de exposición. Voy a hacer una introducción con 2 conceptos o 3 conceptos claves, muy sencillos, como para que nos pongamos de acuerdo para empezar. En una primera parte les voy a presentar el manual contextualizado de Fleu como un objeto de estudio, como un objeto de investigación. Y por eso voy a tomar algunas cuestiones que tienen que ver con mi tesis y trabajos que he hecho antes y después. La tesis es nada más que un momento en la vida del investigador y de la formación. Pero bueno, para llegar a la tesis uno trabaja mucho sobre ese objeto de estudio antes y trabaja después mucho también con el mismo objeto después. Así que bueno, voy a tomar eso como punto de referencia. Después, en una segunda parte, voy a hablar de algunas perspectivas de análisis, porque me gustaría que nos vayamos por la idea de que este objeto de estudio de investigación es un objeto multifacético y complejo, muy complejo. Entonces, a veces tendemos a pensarlo nada más como un instrumento didáctico que por su omnipresencia misma en la clase casi no le damos bolilla, ¿no? Pero bueno, es súper rico y hay un montón de dimensiones, un montón de preguntas que uno se debería hacer, porque finalmente nosotros como docentes somos los que llevamos los manuales a la clase. Si nosotros no conocemos bien ese objeto, y bueno, podríamos hacer malas elecciones, podríamos inducir a errores en nuestros propios estudiantes y demás. Y después, bueno, vamos a hacer un cierre con algunas preguntas que ustedes tienen, dudas, comentarios, lo que quieran. Bueno, para los conceptos claves voy a tomar estos 2, ya Vicky algo les dijo, así que no hay mucho misterio. Pero me pareció que, para hacerlo sencillito, el manual, como lo conocemos nosotros, es un objeto, lo que nosotros llamamos un material didáctico stricto sensu. ¿Qué quiere decir stricto sensu? Bueno, se opone justamente al lato sensu. El lato sensu es el amplio, digamos. El stricto sensu tiene que ver con los materiales que fueron concebidos, diseñados, pensados, elaborados para la clase. Es decir, si yo puedo traer a la clase una página de un diario, una página web, puedo traer a la clase una antología poética, puedo traer a la clase un diccionario. Esos son materiales didácticos. Si yo los uso en la clase, son materiales didácticos, claramente. Ahora, no son materiales didácticos pensados, diseñados y elaborados para la clase. Por eso son lato sensu. Circulan en otros lugares y yo los traigo a la clase porque me sirve, porque los uso por lo que fuere. Ahora, los materiales, los manuales son justamente stricto sensu, es decir, están pensados para la clase. Están pensados para un destinatario, están pensados para un contenido, están pensados en una progresión, están elaborados con una cantidad de intencionalidades. Entonces, la primera definición que vamos a dar es esta, muy sencilla: materiales didácticos stricto sensu. Y tiene muchas dimensiones, y esto es lo que lo hace rico y lo hace multifacético. Yo tomé 6, podría haber tomado más, menos, qué sé yo, bueno, pero me parece que con estas 6 vamos a andar. La primera dimensión es una dimensión etimológica. Manual viene de mano, y es eso, un manual, es algo que uno tiene a mano. Ahora lo podrá tener una pantalla, bueno, pero es una cosa que es manipulable, que uno maneja, que le mete mano al manual, en el sentido que todos conocemos. Es un recorte disciplinar, tiene una dimensión disciplinar. Ahí hay una lengua, para nosotros una lengua, para los de biología será que hay una biología ahí, hay una química ahí, hay una física ahí, ¿no? Bueno. Para nosotros hay una lengua, y esa es una lengua manualizada, es una lengua recortada, es una lengua que no es la lengua a veces que circula en las calles, que es la lengua del periodismo, que es la lengua, es una lengua que es la lengua
manualizada, es decir, porque están dentro del manual, pasó por un montón de procesos, que no viene al caso ahora, no los voy a poder describir, pero bueno, es una lengua que es manualizada, que está destinada a nuestros aprendientes y que, bueno, ha pasado por una cantidad de transposiciones para transformarse justamente en esa lengua manualizada. Entonces hay una dimensión disciplinar que, por supuesto, es absolutamente innegable. Y después hay una dimensión instrumental en el manual. El manual es una herramienta, es un instrumento. Es una herramienta, un instrumento para hacer algo, que en este caso será enseñar y aprender la lengua extranjera. Pero también tiene una dimensión semiótica cultural, porque el manual está lleno de signos. Pero esos signos son signos que funcionan y que tienen sentido justamente en una cultura dada. Y la cultura dada nuestra va a ser la cultura escolar. ¿Los signos cuáles son? Y bueno, son los textos, son las consignas, son las imágenes, son las fotos. Todo eso son una cantidad de signos, los cuadros gramaticales, un abanico de signos que hay en los manuales y que funcionan en esa cultura escolar. Por fuera de esa cultura escolar no funcionan, porque ahí está la cuestión de la autenticidad. Todos los textos que están en el manual, todos esos signos que están en el manual, son auténticos, porque son auténticos para esa cultura en la que están funcionando. Esa idea de que el documento auténtico, y un día descubrimos que había documentos auténticos que teníamos que traer a la clase, ¿auténticos para qué? Auténticos para un circuito. Los que fabricamos en la clase también son auténticos, lo que pasa es que son para este circuito, para esta cultura, para esta clase. Bien, y tiene una dimensión simbólica, porque el manual está lleno de intencionalidades. Hay lenguas recortadas, hay una lengua que se enseña, hay una lengua que se aprende, hay un proyecto educativo, hay una política lingüística. Todo eso está dentro del manual. Y además, por supuesto, tiene una función mediadora. El manual está entre nosotros y la lengua, entre el aprendiente y la lengua, entre el docente, el aprendiente y la lengua. Ahí media, está en el medio. Entonces, estas son algunas cosas que uno puede marcar como dimensiones de los manuales. ¿Qué pasa con los manuales contextualizados? Los manuales contextualizados, ya lo dijo clarito Vicky, son los de fabricación local. Son los que se hicieron, en mi caso, los que yo investigué, los que yo trabajé, son los que se hicieron en Argentina, acá. Entonces, ¿qué le pasa a los manuales contextualizados? Bueno, los manuales contextualizados tienen un contexto de producción-recepción, es decir, el contexto de producción y el contexto de recepción, de difusión, de divulgación, es el mismo. No le pasa como a los manuales universalistas, que tienen un contexto de producción, es decir, los producen en Francia, en Inglaterra, en Italia, donde quieran, y los usamos acá. En estos manuales contextualizados, los contextos de producción y de recepción son idénticos, son los mismos. Los producimos acá para usarlos acá. Entonces, pueden ser producidos en los países de lengua 1 para ser consumidos dentro de los países de lengua 1. Llámese acá nuestro Argentina, español. Entonces, es producción local. Tienen un mercado editorial restringido, se restringe a veces a una región, a veces a una provincia. Hay algunos casos en nuestro país de manuales que circularon mucho en una provincia determinada, en un país, pero los mercados editoriales son acotados. Para un público de aprendientes, un público escolar, un público específico y supuestamente homogéneo. ¿Por qué es homogéneo? Porque dicen, bueno, es la misma edad, la misma tranche d'âge, la misma edad, el mismo curso, el mismo año, la misma lengua. Hay toda una cantidad de supuestos de homogeneidad de ese público. Están pensados también con unos destinatarios docentes que también son homogéneos, porque somos todos nosotros los que estamos en el mismo sistema educativo, los que hemos recibido la misma formación o parecida, de acuerdo al momento de la formación y demás. Están hechos por autores locales o equipos mixtos a veces, es decir, locales y extranjeros. Los contenidos y las progresiones tienen que ver con los currículums oficiales. No son manuales que están hechos sobre el A1, el A2, el A3, Ahora, después vamos a ver que eso con el tiempo fue cambiando, pero digamos, la contextualización fuerte es de los manuales que están hechos con currículums nacionales, con los lineamientos nacionales.
Y bueno, por eso mismo son respuestas a políticas lingüísticas y educativas de ese país que los produce, ¿no? Esto, evidentemente, hay grados en la contextualización. Las cosas no son blancas o negras nunca. Entonces hay diferentes grados. Si yo parto de los manuales, los que se llaman universalistas, generalistas, los prêt-à-porter, los que eventualmente están circulando en este momento en todas las aulas de francés del país. Ahora les voy a contar por qué están circulando eso, si no los nuestros. Desde ahí hasta los contextualizados, más contextualizados con todos los parámetros que dijimos antes, donde se cubren todos los parámetros, es decir, los a medida, los sur mesure, del prêt-à-porter al sur mesure, como una metáfora de la vestimenta, ¿no? Hay una cantidad de grados, hay una cantidad de grados de contextualizar. Entonces, el grado 1, grado 2, grado 3, le podemos poner con todos los que queramos, qué sé yo puse 3 nomás ahí. Quiere decir que algunas de las variables de la contextualización van variando. Entonces, el grado 1 puede ser una adaptación que se hace en este país de un método o de un manual que circula. Ahora les voy a decir por qué no uso método, pero vieron que a veces, como los franceses lo llaman méthode, a veces me pasa esto, pero yo no llamo méthode, para mí yo lo llamo manuales. Y está absolutamente, teóricamente fundado para mí que se llamen manuales y no méthode. Entonces, a veces hay algunos manuales que se fabrican en Francia, por ejemplo, y que han sido adaptados. Bueno, eso es un tipo de contextualización, eso es un grado de contextualización. Hay otros que son adaptaciones hechas en los países de lengua 1, entonces en los países de lengua 2, y hay otras que, por ejemplo, son coediciones. Entonces, alguna variable de la contextualización, alguna de esas variables está tocada, tiene más énfasis, menos énfasis, entonces uno puede establecer grados. Cualquiera sea, yo me voy a remitir entonces a estos, ¿no? Los contextualizados grado 1, grado 2, grado 3, hasta los sur mesure. Nosotros tuvimos muchos manuales hechos en nuestro país del tipo sur mesure, es decir, sin ningún, o por lo menos con variables de contextualización muy abigarradas y muy sólidas. Cualquiera sea el grado de contextualización, yo creo que bueno, acá hay una cita de dos franceses que dicen esto. Dicen: el manual diseñado en Francia por franceses es una forma de neocolonialismo, ya que no tiene en cuenta el contexto local. Bueno, son bastante aguerridos ellos también. Y un manual contextualizado, dice, es un modo de posicionarse frente a la autoridad, una manera de reaccionar ante diferentes limitaciones, una respuesta que tiene en cuenta las necesidades. Bueno, cualquiera sea la contextualización más o menos definitoria, para mí los manuales contextualizados son así. ¿Quién es este? Bueno, es una representación, por supuesto, icónica. ¿De quién? Pista 1 es un dios. Pista 2 es romano. Pista 3 se llama Jano. Ya les dije todo. Bueno, para mí los manuales contextualizados remiten a esta imagen. Este es el dios Jano. El dios Jano tenía, en la mitología romana, dos caras. Se ve claramente que tiene dos caras. Una miraba para un lado, otra miraba para el otro, una miraba para adentro, otra miraba para afuera, otra miraba para la paz, otra miraba para la guerra, una miraba para el exterior, otra para el interior. Entonces, es un dios dual, ¿no? Y yo creo que los manuales contextualizados tienen esta cuestión. Son miradas duales. ¿Qué es lo que están mirando los manuales contextualizados? ¿Dónde está esa dualidad de los manuales contextualizados? Es que los manuales contextualizados están siempre en esa dualidad. Están siempre en un extramuros, ese afuera, un allá, ese allá extranjero, un afuera, un en otro lugar, y un intramuros, que es
el acá, lo nuestro, lo interno. Están siempre tironeados, están siempre mirando para un lado y para el otro. No puede ser de otra manera, porque la lengua extranjera es un allá. Porque estamos enseñando un allá, algo que no es nuestro, que no nos pertenece, que no lo tenemos acá. Lo podemos haber apropiado, mejor, peor, lo que fuera, como quieran. Podemos establecer las mejores relaciones con la lengua extranjera, pero sigue siendo extranjera, por definición. Y el manual sigue siendo un manual de lengua extranjera. Entonces, esos manuales, para mí, tienen esa imagen, ¿no? Esa imagen de Jano conectando el exterior con el interior. ¿Y qué hay en el exterior? El exterior yo lo llamo los extramuros, el extramuros. En el extramuros, ¿qué hay? Bueno, en el extramuros está la lengua. Es el contenido que vamos a enseñar, viene del extramuros, no es la nuestra. Están las teorías lingüísticas, las teorías cognitivas, las teorías del aprendizaje, qué sé yo, todo eso en general, cuando nosotros enseñamos una lengua extranjera, viene de los países de habla de esa lengua. Los modelos didácticos, los modelos metodológicos, años y años estudiando los modelos y cómo se hace, qué sé yo, y qué sé cuánto, todo lo que nos dijeron los didácticos franceses para nosotros que tenemos que hacer, las metodologías constituidas, en general para estos manuales muchas veces también en el allí está el circuito de producción y en general cuando vienen de allá está la unicidad, es un solo producto para todos nosotros. Y no solo para todos nosotros, porque es un único producto, el universalista, para todos los países del mundo. Es decir, para los argentinos, para los chinos, para los árabes, para no sé qué, todos con el mismo librito, ¿no? ¿Qué tenemos acá en el intramuros? Y tenemos las políticas lingüísticas nacionales. Tenemos las representaciones sociales circulantes, las representaciones sobre las lenguas, las representaciones sobre los locutores, sobre los manuales, sobre los libros, sobre el qué es enseñar, qué es aprender, cómo se enseña, cómo se aprende una lengua. Tenemos los anclajes sociopolíticos, que son los nuestros. Tenemos las instituciones que funcionan de una determinada manera, los sistemas educativos. Las transposiciones didácticas ad hoc que armamos nosotros, con todo eso que nos viene, porque bueno, hacemos todos una cantidad de transposiciones. Tenemos una aquí con un circuito de recepción y difusión y una aquí que es múltiple. Hay una multiplicidad de públicos, hay una multiplicidad de actores, hay una multiplicidad de formaciones, hay una multiplicidad de locutores, hay una multiplicidad de lenguas. Entonces, ahí en el medio están los manuales contextualizados. Tienen que de alguna manera mirar para un lado y mirar para el otro. Están así como Jano, ¿no? Jano miraba para la guerra y miraba para la paz, para el adentro, para el afuera, para el ayer y el hoy. Y a mí me parece que es una imagen potente para hablar un poco de los manuales contextualizados. ¿Estamos hasta acá? Bueno, entonces les voy a contar un poco esto del manual como objeto de estudio de investigación. Ese es el título de la tesis, se llama Le Manuel contextualisé de FLE en Argentine, aspect éditoriaux-didactique, discursif et idéologique. Y bueno, ya les dije yo, esto claramente cuando uno llega a hacer la tesis, pasó un montón de años estudiando esto, y pasó un montón de años, en mi caso, recolectando esto, estos libritos. Y bueno, con una situación de partida, a mí me gusta mucho la investigación diacrónica, es decir, la investigación histórica, me gusta mucho la investigación documental, de documentos, y acá el manual en un punto también es un documento. Y bueno, y entonces este tipo de investigación requiere mucha biblioteca, mucho pedirle a la gente, mucho paseo por las librerías de ocasión, ¿no? de segunda mano. Bueno, todo eso hice, porque yo partí de una situación de problemática, o una situación de partida, no problemática, no está formulada en términos de problemática de investigación. Una situación de partida que constaté un vacío de conocimiento muy, muy grande con respecto a la producción nacional de este tipo de manuales, ¿no? Cuando me puse a ver esto, digo, a ver, ¿qué hay acá? No hay nada.
No hay estudios bibliométricos, es decir, estos, ¿no?, donde uno va a la biblioteca, se fija la ficha, va a buscar los libros, ¿no?, ese tipo de estudios, y anota el autor, todos los datos de la editorial, qué sé yo, bueno, todas esas cosas. No hay estudios bibliométricos, no había... los manuales contextualizados no interesan o no interesaban, qué sé yo, ahora hay un grupito que se interesa, pero bueno, no interesaban a los investigadores en ese momento. Las pocas producciones que había a nivel nacional en ese momento tenían que ver con estudios que se habían hecho sobre manuales universalistas. Había alguna cosa sobre algún manual que circulaba en algún momento. Y después también había una visión muy minorizada de los manuales contextualizados. Ese manual, sí, es una... No, y tiene faltas de ortografía, y qué feo que es. Así me decía la gente. Pero bueno, yo tengo una cosa un poco marginal, que me gusta juntarme con estas cosas que son así, medio... ¿no? Que por ahí a todo el mundo no le gustan. Claro, no tenían lindos colores. A veces las fotografías son viejas. La producción editorial nacional no le puede competir a la producción de las multinacionales francesas. Es así. Bueno, es nuestra realidad. Entonces, la verdad que me dijeron cosas feas de los manuales estos. Sí, yo estudié en la escuela y era horrible ese manual y qué sé yo. Bueno. Entonces yo dije, bueno, a ver, si nadie sabe nada de esto, y además hay representaciones tan fuleras, qué sé yo, algo tiene que haber. Hay que meterse en esto para saber qué es lo que realmente hay y por qué están estas representaciones circulantes. Bueno, y ya les decía esto de la dispersión de los pocos estudios. Y entonces, bueno, me hice estas preguntas así generales: ¿cuáles son los manuales contextualizados? ¿Qué especificidades presentan en la contextualización? ¿Cómo ponen de manifiesto esto? Yo tenía esta intuición, después esto de la dualidad y todo esto lo vi después, ¿no? Pero yo tenía esta intuición de que algo tenían que tener de diferentes, ¿no? Después hice unos pequeños estudios en otro momento de manuales contextualizados uruguayos o chilenos, qué sé yo, hice algunas comparaciones y entonces vi, sí, que había contextualizaciones un poco particulares y sobre todo en ciertos periodos de nuestra historia que ahora les voy a contar. Bueno, entonces, ¿cómo era esta relación entre eso que yo pensaba? En ese momento no tenía estos nombres, pero bueno, entre esta relación entre el aquí y allí, el adentro y afuera y demás. Bueno, con eso digo, bueno, entonces lo que tengo que hacer es explorar todo ese universo de manuales, empezar a recorrer las bibliotecas, recuperar esa parte como del patrimonio, el patrimonio de la enseñanza del francés en la Argentina, porque durante años, muchos, el francés se enseñó en la Argentina a través de manuales contextualizados. Bueno, y era una forma también de recuperar esa memoria, ese patrimonio de la escuela secundaria, porque eso no lo dije, pero yo trabajé solo con los manuales contextualizados de FLE para la enseñanza secundaria. Hay otro grupito, no muy abundante, pero hay manuales contextualizados de francés para la enseñanza primaria, para las escuelas primarias. No son muchos, pero hay, porque en algún momento en nuestra escuela primaria también se enseñó francés. Bueno, analizar los rasgos de esa contextualización y establecer recurrencias, categorizaciones, periodizaciones, a partir de lo que los manuales me decían. A mí la periodización que hizo Puren me parece muy útil en el contexto francés, pero yo decía, esto no me cierra a mí. Entonces digo, vamos a dejar hablar a los manuales y a ver qué periodización me dicen que puedo establecer. Entonces, cuando Puren dice que llegado un cierto momento pasamos a la metodología directa y después pasado cierto momento pasamos a la activa, y a mí no me cierra eso. En nuestro contexto no fue así. Los manuales me dicen otra cosa. Entonces, por ejemplo, hice una periodización de la enseñanza del francés en Argentina a partir de los manuales siempre. Bueno, y en diálogo también con algunos documentos teóricos y demás producidos también en nuestro país. Bueno, es una investigación, esto es una investigación cuantitativa, porque es cuanti, porque hay una cantidad de documentos, y es cualitativa porque después van a ver que trabajo sobre
5 manuales de manera particular. Es descriptiva, es diacrónica, hermenéutica, porque a mí me interesa interpretar, ver esos datos, no solamente describirlos, con estudios bibliométricos, con análisis de contenido, análisis del discurso, recolección bibliográfica, observación documental y, bueno, unos instrumentos que son los normales para este tipo de trabajo, ¿no? Y entonces me armé en esta recorrida de todas las bibliotecas y demás, 2 corpus. El corpus extendido es el que tiene 128 individuos estadísticos. Es decir, que mi recorrida por las bibliotecas y bibliotecas públicas y privadas de los colegios del Nacional de Buenos Aires, esta misma biblioteca central de acá, la biblioteca del Colegio Montserrat, bueno, todo lo que había, me da 128 individuos estadísticos. El individuo estadístico es esto, el objeto. Y el objeto a veces decía, bueno, este es primer año, y tenemos el de segundo, tercero, cuarto. Ese yo no los encontré. Esos no están en los 128. Yo lo que tengo es los individuos estadísticos, es decir, lo que yo tengo físico, y del año que corresponda. Si después había toda una colección y no los encontré, no están acá. Y para esos individuos estadísticos se plantea un análisis externo, que ahora les voy a explicar cómo. Y después de ese corpus extendido hay un corpus restringido, que son esos 5 títulos, que les decía, 5 individuos estadísticos, de los que hice un análisis interno. Y después hay un corpus, como les decía, secundario, que tiene que ver con documentos oficiales. Durante mucho tiempo en nuestro país hubo un organismo que se llamaba el Consejo Nacional de Educación, que termina sus funciones, se suspende en el año 83 con el comienzo de la democracia, pero digamos desde finales del 19 hasta el 83 funcionó, y ese consejo tenía que validar los materiales didácticos que se usaban en las escuelas. Así que hay muchas impresionantes y magníficas ordenanzas de ese consejo, donde dice qué libros se pueden usar, qué libros no se pueden usar, se hacen las licitaciones públicas, se presentan los manuales, así que ahí hay mucha documentación que es súper importante. Y había una publicación de ese mismo consejo que se llamaba El Monitor de la Educación, así que ahí también ahí está todo ese corpus secundario, documentos oficiales, decretos, resoluciones, programas de estudio. Los programas de estudio estaban centralizados en un cierto momento por el Ministerio de Educación, y entonces era para todo el país, y hay un montón de programas interesantes y algunos escritos teóricos. Bueno, les cuento los principales hallazgos, pero así con etiquetas, como para que ustedes vean, que se puedan adentrar un poquito en esta problemática de la elaboración en un país que ahora ya desde el 2007 no elabora nada, porque nuestra cuestión de los manuales contextualizados termina en el 2007. Parece que hay un renacimiento, pero es un renacimiento morné, porque en realidad no hubo después nada más. Entonces, bueno, hice finalmente ese relevamiento exhaustivo de todo el universo. Para cada uno de ellos elaboré fichas bibliométricas para tener registro. E hice un análisis externo de cada uno de esos 128 individuos estadísticos. Y una cosa que les quiero decir, ese corpus es, yo diría, a 90% exhaustivo. Cuando uno habla de un corpus exhaustivo en investigación, quiere decir que el universo se saturó, que no hay más. ¿Y cómo sé yo que no hay más? Y bueno, porque todavía sigo, y no encuentro cosas nuevas. Es decir, que es lo que hay. Entonces es un universo que está saturado. Entiendo que esos 128 que tengo es lo que hay y no hay más. ¿Podría aparecer en alguna biblioteca privada alguno de esas colecciones? Sí, podría, pero bueno, en las bibliotecas públicas que yo recorrí, qué sé yo, a las personas que le pregunté y que gentilmente me prestaron y me dieron y me regalaron los libros, llegué ahí y ya llegó un momento que se repetían, con lo cual quiere decir que hay un nivel de saturación del universo que ya se alcanzó.
Entonces, ¿qué hice desde ese análisis externo? Bueno, de ahí yo analicé una cantidad de cosas, como los títulos, los autores, las editoriales, la materialidad, los paratextos iniciales, prefacios o avertissements se llamaban en muchos, y los paratextos de cierre en general. Entonces, de los títulos pasamos a y entonces ahí uno lo ve en diacronía. Ve todos estos fenómenos en diacronía, los ve todos estos fenómenos históricamente. Entonces pasamos, por ejemplo, de títulos totalmente denotativos, como el Cours pratique de langue française, qué sé yo, entonces ya sabemos que es un cours, que es un manual, que es pratique, que es de langue française, qué sé yo, bueno, me dice todo lo que contiene, a títulos mucho más connotados como et voilà. Et voilà, qu'est-ce que c'est que voilà? Bueno, et voilà. Donde, bueno, hay títulos de fantasía y demás, ¿no? Eso es súper interesante, o a mí me interesa, no sé si a todo el mundo le va a interesar, pero a nivel de las cuestiones editoriales. El mercado editorial tiene uno tiene mucho para aprender del mercado editorial, ¿no? Y mucho para investigar todavía, porque en lengua extranjera hay muy poquito hecho en el mercado editorial y es fantástico, la verdad es fantástico. Autores de todo ese corpus, hay 76 autores, hay 76 personas que a lo largo de el primero es de 1851, así que hasta 2007. Hay 76 personas que trabajaron y muchas son de esta institución, y en ese artículo que nombró Vicky hace un ratito, yo lo que recupero son las mujeres que trabajaron en lenguas y que publicaron manuales. Porque es importante ver cómo ese corpus de autores se feminiza. Al inicio no hay mujeres autoras, y la primera mujer autora es una mujer que escribe un libro en el 1920, es de esta institución y se llama Teresa Carlevato. A partir de Teresa Carlevato empieza toda una cuestión de feminización del cuerpo autoral, hay cada vez más mujeres, y el último manual es un manual netamente femenino, digamos, porque las 3-4 personas que lo hacen son 3 o 4 mujeres, ¿no? Hay una fuerte impronta capitalina en estos autores, de acá, de Buenos Aires capital. Hay 2 o 3 casos así muy aislados, de Santa Fe, por ejemplo, algo en Córdoba, pero así, y Rosario, son como los 3 puntos, digamos, pero el resto de los autores son de capital. Las editoriales, son 44 las editoriales que hay entre esas cuestiones, desde imprentas familiares, uno de los primeros textos que yo trabajo, que se llama el Cours pratique, no sé qué, de Lucien Abeille. Lucien Abeille para esta institución es un personaje clave, porque Lucien Abeille es el que lo convence a Fernández de que había que enseñar las lenguas extranjeras a partir del método directo. Fernández, Abeille y ¿cómo se llamaba el director de la prensa en ese momento? Son los 3 artífices de que se instale en este país el método directo en 1904, cuando funda el instituto. Entonces, esas editoriales eran imprentas familiares que estaban sostenidas, implantadas en el país por inmigrantes, por la inmigración noble, por la inmigración culta, ¿no? Porque eran les imprimeurs de l'époque y qué sé yo. Bien, y bueno, pasamos de esas imprentas, la de Martín de Viedma, la de los hermanos Coni, qué sé yo, que estaban todas reagrupadas en el centro de la Plaza de Mayo. Y todavía ahí queda la librería del colegio, digamos, queda. Bueno, todas estaban ahí. A 100 metros de la Avenida de Mayo estaban todas las imprentas. Ese era el foco editorial de nuestro país en esa época, ¿no? Por eso dice, capital estaban todas ahí, y hay algunas cositas así muy perdidas, ya les digo, en Santa Fe y en Córdoba. Hay libros que tienen muchísimas reediciones. Muchísimas. Les cours de français de las hermanas Royer. Las hermanas Royer fueron alumnas y profesoras acá en Lenguas Vivas y se llamaban Lucienne, el otro no me acuerdo. Es un libro que se trabajó durante años y llegó a las 20 reediciones.
Yo encuentro uno de los libros de ella que es de la reedición 20. Cosa impensable, imagínense en este momento, porque hay una duración en el tiempo de los manuales que por supuesto que en este momento de vertiginosidad ya no existe más, ¿no? Entonces, 20 reediciones de las Boyer, o de esta Cadour de Vignon, que también tiene 20 reediciones y es de Santa Fe, por eso la puse ahí. Bueno, la desaparición en el 2007 y las materialidades. Las materialidades son súper importantes porque pasamos de esto, chiquitito, muy a la mano, como decíamos, ¿no? A estas materialidades. Y la materialidad y lo que hay adentro, el formato y lo que se dice, y el formato y el contenido, no son inocentes. Y va de la mano, ¿no? Entonces me parece que es importantísimo y ahí hay mucho para hacer todavía sobre los pequeños formatos, los grandes formatos, qué sé yo. Bueno, y después los paratextos, miren, puse una serie. Los paratextos introductorios, hay una época de ausencia de paratextos introductorios, no hay prefacios, no hay nada, y después hay, a partir de los años 40, una exuberancia de paratextos introductorios del tipo avertissement en general, ¿no? Algunos más afectivos, unos más científicos. Alguien que le está hablando a los docentes, nuestros queridos docentes, y qué sé yo, de francés, y otros mucho más científicos, por ejemplo el de Prenez la Parole, que dice, según los últimos estudios entonces toma una distancia, digamos, del público y demás, y todo lo que está en el libro parece como que sale de la ciencia y que la gente no hizo nada y no tiene nada que ver, ¿no? Es una ciencia como impoluta que nadie hace. Una visión científica. Bueno, este es el primer manual, no se ve nada, pero no importa, es el primer manual que está en el corpus, que es del año 51, creo que dice ahí. Sí, de 1851, y este es el último que está en el corpus, que es Spiral, del 2007. A partir de ahí es silencio de radio, no hay más nada. No hay más nada. Hay un único manual, como una experiencia muy acotada, creo que, en Salta, hecho por la gente de la Universidad de Salta para los estudiantes de turismo. A mí no me interesa, quiero decir, no forma parte de mi corpus simplemente porque no es para el secundario, no es específico, no forma parte de mi corpus. Para el secundario específico, el último es 2007, Spiral. Bien. Bueno, entonces, con todo eso que hice una periodización contextualizada a la manera de Puren, pero en nuestro país. Yo tomé el primer manual que tengo y que dice que es de método gramática traducción, hasta el primero que diga que es otra cosa. El primero que dice que es otra cosa dice que es el método directo, que va a emplear el método directo, que el método gramática traducción ya no va más. Entonces, con ese primero que dice otra cosa, va a empezar el segundo periodo. Y ese primero que dice otra cosa es justamente de Abeille, este mismo que yo les hablaba, Lucien Abeille. Lucien Abeille, que era un lingüista francés que viene acá como inmigrante y es profesor en el Nacional Buenos Aires, y desde allí hace primero un texto que yo trabajo mucho, que es absolutamente gramática traducción, y después, cuando conoce el método directo, qué sé yo, y habla con Paz, era Ezequiel Paz, el director de la prensa, con Paz, con Fernández en ese momento, y se vuelve fanático, fan absoluto del método directo. Y entonces él escribe un libro que se llama Méthode directe pour l'enseignement du français, parler, lire et écrire, y bueno, desde ya lo pone en su título. A partir de ahí inicia en nuestro país el método directo. Y nunca se va a ir el método directo hasta el enfoque comunicativo. Nosotros no tenemos periodo de método activo, porque nosotros hacíamos del activo diciendo que hacíamos directo.
Los primeros son mucho más formales, hablan de pensar en francés, donde la lengua no puede aparecer, no puede estar, la lengua materna está totalmente vedada y demás, y entonces hay que enseñar a pensar en francés y qué sé yo y qué sé cuánto. Los últimos, y ahora les voy a contar una cuestión, los últimos de ese periodo, uno ve que la lengua materna está metida por todos lados, porque yo después de todo esto hice todo un trabajo sobre las marginalias. Este es otro dada que tengo. Todo tiene que ver con lo mismo. Después que terminé de hacer todo este trabajo sobre los objetos, digo, ¿y cómo hago yo para ver a los usuarios? ¿Quién usó estas cosas? Porque yo tenía el objeto, pero ¿y la gente? ¿Los que lo usaron? Porque cuando uno va a comprar de segunda mano, en general aparecen papelitos, cositas que la gente dejó, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces yo compraba, pero sin saber lo que todavía iba a trabajar sobre eso, yo compraba los que estaban más sucios. Por ahí me venía uno y me decía, acá tiene dos, señora, ¿cuál quiere? Y yo los miraba así y digo, no, deme este. Pero está más sucio, llévese este que está más limpio. No, le digo, deme el más sucio. Claro, ahí yo tenía como una especie de sentimiento de que algo en esa suciedad quiere decir que estaba escrito, rayado, ¿no? Que algo en esa suciedad iba a encontrar. Y bueno, después trabajé mucho tiempo sobre esas notas que las llamé marginalia. No las llamé yo, tomé ese nombre, se dice así en latín, digamos, no es que yo lo inventé. Pero sí lo que hice fue trabajar sobre todas esas notas marginales, y esas notas marginales me permitieron reconstruir de una cierta manera ese usuario. Un usuario aprendiente y el usuario docente también. Porque el docente, encontré un montón de cosas de los docentes que escribían sobre las contratapas o que dejaron papelitos, ¿no? Escribiendo clase del 18 de septiembre de 1945 y estaban los verbos que iban a trabajar, qué sé yo. Entonces eso me dio mucha pauta de cómo realmente el usuario se apropia de ese material. Porque una cosa es el material en sí mismo y otra cosa es lo que uno hace con eso. Entonces, lo que se veía era que la gente no trabajaba con el pensar en francés. Los estudiantes ponían todas traducciones arriba no solo de palabritas, a veces de textos enteros. Quiere decir que había una fortísima presencia del español en las clases de francés. Entonces, eso que Puren marca claramente, a partir de acá empieza el activo, porque es actividad, qué sé yo, qué sé cuánto, y ya no hay más esa cosa terrible del cierre de la lengua materna que no, hay un espacio para la lengua materna y qué sé yo, nosotros no lo tuvimos, o por lo menos no así, pasamos como muy, de alguna manera, muy insensiblemente. Por eso para nosotros el método directo duró mucho tiempo, con diferencias y demás. Por eso al interior de ese periodo largo de método directo tenemos como diferentes, estos que están ahí, diferentes momentos que están marcados con un título. Y después, desde el 61, que es donde aparece el primer manual audiovisual, hasta el 89 primero y después hasta el 2007, empieza esto de toda una versión del audiovisual a lo comunicativo, ¿no? Y que nos lleva al final de la edición nacional de los manuales de FLE. El primero que marca esto es un texto que se llama Dialogue entre élèves pour une méthode structurale. Entonces, fíjense, aparece el diálogo por primera vez, aparece el método estructural y, bueno, este también es André Longchamp. André Longchamp fue profesor de fonética acá y, o sea, esta gente son toda gente conocida. Toda gente que estuvo entre nosotros, digamos, y que fueron nuestros profesores. Este señor trabajó acá en el Lenguas Vivas, en el Joaquín B. González, digamos, gente que construyó el francés que tenemos en este momento, como lo tenemos, digamos, y en su momento tuvieron una altísima participación. Bueno, después en el 89 aparece el último manual de ese periodo, porque va a haber un silencio de radio hasta el 2007, que se llama Trait d'Union, méthode de français, y ese es un manual contextualizado, menos contextualizado que los anteriores. Ahí hay un equipo mixto, está Monery, Weiss, Caro y Vallejo. Caro y Vallejo también, dos profesores de esta institución.
que lo produce Atié. Y bueno, Espiral, esa es 100% contextualizado en Rosario, con las colegas de Rosario, publicado también por una cuestión por una editorial rosarina, que se llama Ciudad Gótica. Bien, ahí también hay una época de transición, una época donde ya están las cartas tiradas y vamos hacia el comunicativo y no hay vuelta atrás. El comunicativo yo lo llamo como un paso hacia la nada, hacia el abismo, hacia la caída, porque fue un paso, digamos, y ya después terminó, no hubo más nada. Y después un pequeño renacimiento de la edición nacional, que lo pongo entre signos porque realmente no prosperó. Bueno, con respecto al cuerpo, a lo restringido, el corpus restringido, estos son los 5 títulos, pero si ustedes miran los 5 títulos, en realidad son 5 títulos, pero hay un libro que es el Cours théorique et pratique de Abeille, después hay 2 que son de Angonussi y Rial. Angonussi y Rial son 2 profesores de La Plata, cuando la Universidad de La Plata se llamaba Universidad Popular. Estos están concentrados en el primer periodo peronista. Yo trabajo mucho sobre estos 2 libros porque me interesan particularmente y porque corresponden al boom editorial del momento. Y después los otros 2 son Voilà 1 y 2 de Arcioni y Gavison, que también fueron profesoras en esta institución. En esta institución, en el Joaquín B. González y en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Entonces son toda gente, digamos, que han pasado por estos lugares donde estamos nosotros hoy. Bueno, grados de contextualización, siguiendo unos ciertos parámetros, establecí para estos del cuerpo restringido, digamos, algunas graduaciones de la contextualización. Los más contextualizados van a ser, y no por nada evidentemente, los que han sido producidos durante el primer peronismo, donde tienen una contextualización editorial alta, época de cierre total de fronteras, entonces normal que esto fuera así. Contextualización metodológica alta, esos profesores se reivindican participantes de la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, que en ese momento, ya les digo, no se llamaba así, y la contextualización cultural es muy alta porque hay una fuerte presencia de la cultura de la lengua 1, de la lengua cultura 1, ¿no? Al punto que estos van a malversar, digamos, de alguna manera los principios metodológicos del método directo y van a incluir en el texto fragmentos de La razón de mi vida. Porque era obligatorio. La razón de mi vida de Evita era obligatorio, era un texto obligatorio para el trabajo en la clase. Entonces, ¿cómo incluir la razón de mi vida en un manual de lengua extranjera? Bueno, haciendo thème et version. Pero resulta que el thème et version, es decir, traducciones, ¿no? Traducción y traducción inversa. Pero resulta que hacer thème et version era un ejercicio de la gramática traducción. Y yo estaba diciendo que esto era directo. En la preface dice claramente, somos directos, somos esto, somos el otro, qué sé yo. Y meto le thème et version. Claro, sí, pero había una cuestión política, digamos, de política educativa y de política lingüística, que era que había que introducir en todas las clases, de todas las materias, este libro que era La razón de mi vida de Eva Perón. Entonces uno encuentra fragmentos de La razón de mi vida en español que los estudiantes tienen que pasar al francés o ya traducidos que los estudiantes tienen que pasar al español, ¿no? Entonces la contextualización más fuerte claramente es la de esos manuales. El resto, bueno, tienen alguna diferencia. Y lo que vi, bueno, justamente en función un poco de esto que les cuento, es que metodológicamente nosotros hacemos lo que queremos. Está bien, decimos que somos directos y después transgredimos principios como hizo esto por lo que fuere, digamos, claramente había una necesidad política, no importa, digamos, pero decimos que somos directos y ponemos ejercicios de gramática traducción o hacemos uso sui generis. Lo hacemos más o menos como nos parece. Es decir, sin transgredir principios metodológicos, pero por ejemplo, y acá tengo justamente, esto todo genial, ¿eh? Prenez la parole es uno de los que va a hacer uso sui generis. Claro, porque las condiciones materiales no estaban dadas. Prenez la parole es contemporáneo de Vidois.
Yo no sé si ustedes conocen, porque parece que estoy hablando de cosas del siglo pasado, claramente. Pero de Beauvoir era un librito, que el librito del estudiante tenía fotitos, tiqui, 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 y uno tenía que pasar, el profesor tenía que pasar, la foto, no tenía palabras, no tenía, ¿no? Porque era memorístico. Entonces el profesor pasaba las fotitos con una filmina y pasaba, pero todo esto cuando lo tenía, todas estas cuestiones técnicas. Entonces se pasaba el audio, ¿no? En una cinta grandota. Bueno, eso era topísimo, imagínense. Había que tener el proyector para pasar la filmina, para pasar los dibujitos, y había que tener las bandas magnéticas. Entonces eso se pasaba, se repetía coro, se repetía de a uno, yo qué sé cuánto, eso quedaba en la memoria de la gente y así se aprendía la lengua porque yo en algún momento podía repetir eso que tenía que acordarme. Ese es el audiovisual primera etapa, ¿no? ¿Qué pasaba en Argentina? No teníamos ni la banda, ni los dibujitos, ni nada. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué inventamos? El tableau de feutre. El tableau de feutre, que era un pañolensi verde, ¿no? Que poníamos acá, y unas figuritas autoadhesivas, que las hacíamos en casa, pegábamos atrás unas cintas scotch, y entonces con las figuritas hacíamos la dramatización de ese diálogo, ¿no? Entonces si yo ponía la casita, ¿no? Y entonces la señora que entraba a la casita ponía una figurita de una señora y la señora entraba a la casita y la ponía adentro de la casita. La señora salía de la casita y se ponía la figurita. Entonces hacía todo eso. Es un uso sui generis, digamos. No estaba pensado para hacer eso, pero como no teníamos las cuestiones nos adaptamos. ¿Ah? Entonces, no hay una verdadera transgresión como sí hubo en estos que les conté de los autores de La Plata. Ahí sí había una transgresión metodológica, porque dicen que son una cosa y hacen otra. Acá no decíamos que hacemos otra, hacemos un uso sui generis de lo que, bueno, no tenemos los medios, nos arreglamos como podemos. Bien. Y después hay una cuestión muy interesante, porque, como les decía yo, estos manuales están tironeados entre culturas, están tironeados entre intramuros y todo ese tipo de cosas, y entonces las dos culturas aparecen en el texto. Aparecen, pero aparecen de alguna manera particular. Entonces para mí, aparecen con 3 efectos. El efecto eclipse, una eclipsa a la otra, el efecto espejo, es decir, las dos están y se miran, las dos, y dialogan, pero siempre dialogan en función de poner en valor, digamos, una de ellas, y el efecto balanza, que parece que estuvieran balanceadas. El efecto balanza aparece mucho en el primero, en el cours théorique et pratique. ¿Por qué? Porque esos textos, ¿cómo funcionaban? Funcionaban con textos literarios. Entonces había textos literarios en francés y textos literarios en español. A los textos literarios en francés había que pasarlos, el ejercicio era pasarlos al español, y los textos literarios en español había que pasarlos al francés, ¿no? Ese es y después la gramática, la unidad 1 era el artículo, la unidad 2 era el adjetivo, la unidad 3 era el sustantivo, la unidad 4 era el verbo, y así sucesivamente. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay textos, están los textos de Madame de Sévigné, textos clásicos, Madame de Sévigné, bueno, qué sé yo. ¿Y los textos argentinos cuáles eran? Y bueno, era Sarmiento, Mitre, Entonces, están balanceados, digamos, a primera vista, están balanceados. Pero cuando uno los mira bien de cerca, en realidad, los franceses están en función de una cantidad de valores y de cuestiones que son argentinas para trabajar sobre la consolidación del Estado Nacional, porque esto es fines del siglo XIX. Entonces los textos franceses tienen que transmitir los mismos valores que son los valores educativos y culturales de ese momento del país. Y los argentinos, por supuesto. Entonces hay un texto divino, qué sé yo, a mí me gusta eso, pero no porque esté ideológicamente a favor, pero qué sé yo, que mata a Rosas, lo destruye, ¿no? El gran tirano Rosas, qué sé yo, como una ideología muy explícita, muy unanimista, muy interesante. Y el efecto eclipse, bueno, se eclipsa una en favor de la otra y demás. Bueno, ¿cuánto me falta?
Las 11:10. Ya. Media hora más. ¿Media hora? Bueno, media hora. Bueno, entonces, esto viene a cuento con la cuestión de las ideologías y de los universos ideológicos que cada texto recrea. Entonces, los universos ideológicos están recreados en los textos, en los manuales, ¿no? A partir de diferentes puestas en texto de la ideología. Para unos será la polarización, la caracterización, para otros será la topicalización. En los manuales, esto que yo les decía del primer peronismo, la topicalización es muy fuerte porque los temas, ¿no? La topicalización es hacer un tópico de algo, ¿no? Entonces, los textos, que son prosas, no son diálogos, los textos son sobre los trenes argentinos, las vacaciones pagas, Mar del Plata, qué sé yo, las jubilaciones, la vejez, ¿no? O sea, se hacen tópicos a partir de aquellos valores o aquellas cosas que son acciones de gobierno finalmente, ¿no? Es una ideología muy explícita y muy panfletaria, como corresponde a ese momento histórico. Y no son los únicos, hay un montón. Y en otras estrategias de la puesta en texto de la ideología puede ser la omisión, es decir, omitir una parte de la realidad, ¿no? Por ejemplo, en el último texto, que es Et voilà, y los franceses viven en un estado de perfección absoluta. Entonces se omite toda una realidad que no puede ser así, tan homogénea, tan blanca, tan preciosa, tan perfecta. Porque no son así las realidades de nadie. Hay grises en las cosas. Entonces, cuando uno omite, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con el cuadro del ideológico de Bandí, qué sé yo, no me voy a poner a eso, pero tiene que ver con eso. Y finalmente, esto ya directamente no me voy a detener en esto, porque además no se ve nada, pero trabajé también sobre los discursos. Esto para mostrarle los discursos, las voces que hay en los textos, las voces ficcionales, las voces reales, de quiénes son esas voces ficcionales y de quiénes son las voces sociales, porque en el último texto hay muchísima voz social, es decir, los de se dice, uno dice, la gente dice, lo que se llama en francés, hay toda una escuela que habla de esto, del tiers parlant, ¿no? del tercer hablante, de un otro que está por ahí y anda diciendo cosas. Bueno, esas voces son las que confluyen en las representaciones, confluyen en los estereotipos, en los clichés, bueno, cada vez aparecen más claras en los manuales. Bueno, eso es lo que yo hice, así dicho rápidamente. Y la última creo que, bueno, esto que les decía, el foco en los usuarios, trabajando a partir de las marginalias, todas las manifestaciones escritas que se sitúan en los márgenes. Yo soy un poquito marginal. Me gusta eso, me parece que tiene sentido, ¿no? No creo que haya márgenes en blanco, no creo en esa distinción entre lo que está en el texto y fuera del texto. No, hay fronteras y esas fronteras son lábiles y ahí la gente se toma esas fronteras, se hace cargo, interviene ahí y deja marcas en los márgenes. Como lectores, fíjense lo que hacemos cuando leemos, ¿no? Cómo señalamos, lo que escribimos, ¿eh? Entonces, básicamente, son como... Es todo, las marginalias son los dibujos, los corazones flechados. Encontré cosas divinas, corazones flechados de fulanito ama menganita, que esto es habitual, digamos, como discurso, hasta, qué sé yo, cruces esvásticas y dibujos de escupidas sobre las cruces, ¿no? Bueno, cuestiones así, o sea, muy político, muy politizado, muy ideológicamente marcado y demás. Y después hice como unas tipologías, hay mucha marginalia para ser, digamos, donde los adolescentes o los docentes manifiestan su ser adolescente, su crisis, bueno. Y hay muchas para aprender, ¿no? Hay quien conjuga verbos, hay quien anota una regla gramatical, qué sé yo. Bueno, y creo que eso es un texto que también escribí creo que, no sé si no estaba acá también en esta revista de Lenguas Vivas, no me acuerdo. Pero bueno, para mí todo tomando el concepto de peritexto, básicamente hay un peritexto que es autoral y hay un peritexto que es editorial, ¿no? A mí me parece que hay que agregarle a eso el tercer peritexto, que es el usuarial, es decir, es el del usuario.
El usuario deja sus huellas ahí y me parece que nos hablan y nos dicen y podemos reconstituir un poco también esa vida cotidiana del aula, ¿no? A partir de los autores. Bueno, eso es lo que yo hice. Como varias de estas cosas ya se las conté, voy a pasar rápidamente a algunas que no les conté. Esto que les decía al inicio, yo creo que tenemos que salir de esta cuestión que el texto, que el manual es simplemente un objeto totalmente omnipresente. Es un objeto, dice Bess, que es un investigador español, dice, es un objeto que despierta amores y odio, ¿no? Siempre como que hay dos bibliotecas, el que ama los manuales, yo los amo, y hay otros que los detestan y dicen que pierden libertad, qué sé yo, qué sé cuánto. Y cuando uno ve después cuáles son las propuestas didácticas que hacen, y es un pegoteo de un montón de manuales, ¿no? Entonces, ante un pegoteo sin progresión y qué sé yo prefiero el manual toda la vida, ¿no? Pero bueno, pero saliendo un poco de eso, que es como la visión más didáctica, más de instrumental, más para la clase, qué sé yo creo que hay toda una cantidad de perspectivas que se abren en el estudio de los manuales, que si a alguno le interesa y quiere trabajar sobre esto, me parece que hay como campo minado de cosas interesantísimas para encontrar. Les tienen que gustar, les tienen que interesar y tienen que despertar, por supuesto, un interés en quien lo hace, ¿no? Uno se tiene que enamorar de algunas cosas para poder llevar a cabo investigaciones y esas cosas. La perspectiva editorial. Entonces, en cada una de esas perspectivas, lo que quiero poner de un foco es que el manual está visto como algo que en cada una de esas perspectivas es diferente. Cuando yo abordo la perspectiva editorial, estoy viendo al manual como un libro, ¿no? Esa es la dimensión que voy a poner Y el manual como libro va a entrar en una cantidad de debates. Yo tomé 3, pero el manual como libro entra en un debate. ¿Qué es el manual como libro? ¿Es un objeto comercial? Sí. ¿Pero es un objeto pedagógico? Sí. Y las dos cosas no van juntas. Porque sabemos que la lógica del mercado no es la lógica de la pedagogía. Y está ahí. Y están las dos en pugna. La pedagogía va por un lado, la pedagogía, la didáctica, qué sé yo, la enseñanza, lo que ustedes quieran, tiene unos valores, tiene una lógica, tiene una forma de funcionar, y el mercado tiene otra. Pero bueno, y el manual está ahí tironeado entre las dos. Y después, ¿quién es el destinatario del manual desde el punto de vista editorial? Las editoriales, ¿para quién hacen los manuales? ¿Para los estudiantes? ¿Para los docentes? ¿Es el mismo destinatario? ¿Dejan huellas eso ahí? ¿Qué pasa, digamos? Y fíjense, cuando ahora por ahí menos, por otras razones, pero hubo una época en que las editoriales nos abarrotaban a los profesores de formaciones, de cuestiones, qué sé yo, y nos vendían los libros. No nos vendían, nos daban, nos regalaban, qué sé yo, qué sé cuánto. Porque éramos nosotros los primeros destinatarios. Porque sin nosotros no llegaban a los 40 o 45 que teníamos por curso. Entonces, ¿pero para quién está hecho ese manual? Tienen un problema las editoriales ahí. Y después es un objeto público y es un objeto privado al mismo tiempo. Es público porque tiene que responder a los lineamientos, responde a los lineamientos políticos, educativos, qué sé yo, no sé. Porque circula en ámbitos públicos, porque está sometido, digamos, a las leyes de los estados. Hay estados que, ustedes saben, hacen compras públicas y distribuyen los libros en las escuelas, ¿no? Bueno, esto acá ya no se hace más. Pero además hay una lógica del privado que es la lógica de la editorial. Entonces ahí me parece que estamos en un temita súper importante. Yo tomé estas 3, pero bueno, podría haber muchas más tensiones, para mostrar otra vez esta cosa de la dualidad. Siempre es dual. El manual en sí mismo es un objeto dual, ¿no? Bueno, ahí tengo algunas recurrencias. Y esta perspectiva a mí me interesa particularmente, la perspectiva representacional.
¿Cuáles son las representaciones que están ahí en el manual? ¿Y de qué partimos acá? De una visión del manual como un espejo de la sociedad. El manual refleja a la sociedad. Y entonces hay representaciones sobre la mujer, sobre el hombre, sobre el diferente, sobre la diferencia, representaciones sobre el tiempo, representaciones sobre el espacio, representaciones sobre la felicidad. ¿Vieron que toda la gente es feliz en un manual? Representaciones sobre lo cotidiano. Pareciera que todo el mundo hace lo mismo. En la rutina, ¿no? Se levanta, toma el desayuno, se lava los dientes. ¿No hay nadie que haga otra cosa? Me pregunto. Está bien que tengamos que enseñar la rutina, pero bueno, a ver, marquemos que alguien puede levantarse y no desayunar, por favor, o no tener que viajar, tomar el tren o qué sé yo, ¿no? Bueno, sobre el trabajo, representaciones sobre lo urbano y lo rural, ¿no? Así que bueno, a mí me parece que ahí hay todo un universo de representaciones, porque esto es lo que nosotros, que muchas van hacia el estereotipo, otras muchas van hacia el cliché, claramente, pero que hay que desmontar y hay que mostrar, digamos, que es toda una construcción social esto, ¿no? Porque si no, nosotros como mediadores entre el manual y los estudiantes vamos a terminar teniendo estos discursos de los franceses son, o los franceses son, y bueno, no, los franceses no son. Habrá franceses que son y hay otros que no son. Bueno, mostremos la diversidad, mostremos, ¿no? Esto me parece que acá es un ámbito súper potente para el trabajo. Representaciones sociales y representaciones sociolingüísticas, porque las representaciones sociales son sobre eventos de la sociedad, cuestiones de la sociedad, y las sociolingüísticas sobre las lenguas y sobre los locutores de esas lenguas y sobre los países que hablan esas lenguas. Son muy específicas y nosotros estamos muy convocados ahí. Después la perspectiva ideológica, el manual como instrumento de persuasión. Esto se cuela. Ahora mucho menos. Hubo momentos en que era un panfleto. Ahora, pero que no desapareció, Guay que no desapareció. Se modificó, se licuó un poquito, pero no desapareció. Entonces, si yo intento ver al manual como instrumento de persuasión, voy a intentar ver todas estas estrategias ideológicas u otras que se les ocurran a ustedes. A mí se me ocurrieron estas, ya está, no se me ocurrieron ninguna más. Acá están las definiciones, pero no voy a insistir sobre eso. Y esta que lo hice mal. Bueno. Esta es la discursiva, ¿no? La discursiva. Entonces, dice ideológica, parece que decir discursiva. Repetí la misma diapo, disculpen. El manual como justamente una cantidad de discursos que circulan ahí al interior, ¿no? En esta perspectiva ideológica hay básicamente dos discursos en el manual. Un discurso interactivo que tiene eje en la enunciación, en diferentes enunciaciones, en diferentes situaciones de enunciación. El prefacio tiene una enunciación, en los diálogos, ¿no? En cada uno de los diálogos que presentamos, en situaciones que presentamos, en el mundo del destinatario, en el mundo ficcional. Entonces, hay una cantidad de situaciones de enunciación que habría que poder desarmarlas desde el discurso interactivo, para mostrar esta variedad de situaciones de enunciación. Y esto es muy complejo porque hay muchas enunciaciones que son para el profesor también, que están ahí adentro. Bueno, y del discurso teórico con eje en el enunciado, por supuesto, ¿no? El discurso teórico es el discurso de la regla gramatical, el discurso de criterios de verdad, el discurso que es autónomo, que es independiente. Las cosas son de esta manera. Hay que poner, qué sé yo, con tal verbo hay que poner listo. Eso es un discurso teórico. Eso es la ciencia, esa es la lingüística, no se discute. Es autónomo, es universal, es independiente. Te lo digo a vos y lo digo yo, ella, vos, ella, es lo mismo. Pero eso no tiene nada que ver con el discurso interactivo, pero existen los dos en el manual, ¿no? Hay que ver cuáles son las zonas de uno y cuáles son las zonas de otro. Bueno, los tipos de textos que presenta el manual, narrativos, descriptivos, entonces es considerar el manual como un texto. Y las voces reales, las voces de los poderes públicos, las voces de los especialistas, las voces de los autores, las ficcionales, las voces de los personajes, de los seres en papel, las voces de la literatura que aparecen ahí. Y bueno, esta no voy a insistir, creo que es la última que tengo como dispositivo metodológico, pero esta es la que ustedes más conocen. Y entonces yo no voy a insistir sobre eso. Acá lo tenía.
No, esta es la última. Esta me interesa un minutito. La perspectiva cultural como el manual como mediador cultural y esto, ¿no? Justamente por esta dualidad, me parece que como mediador cultural es interesante ver esta dosificación del nosotros y del ellos. ¿Cuáles son las imágenes de sí y las imágenes del otro que aparecen en el manual? ¿Cuál es el lugar del yo local y del yo extranjero? ¿Cómo se dosifica la lengua cultura de partida, la lengua cultura de llegada? ¿Y cuáles son los riesgos que tiene esto? Porque tiene un riesgo de chauvinismo que es muy fuerte, y el chauvinismo es de los dos lados. Yo puedo tener manuales que son muy Chauvin con respecto a la lengua cultura de partida, o que son muy Chauvin del punto de lengua de la lengua 2, ¿no? Siempre el chauvinismo es este exceso de nosotros, exceso de ellos. Y también hay otro riesgo. Acá en esta dosificación, si no hay dosificación y demás, está el riesgo de la norma única. La norma única es lo francés, o la norma única es lo argentino, la norma única, y de ahí no me corro. Bueno, y esto es lo que les contaba antes, lo de las culturas, ¿no? Y un poco desde la mirada del nosotros y del ellos. Bueno, esto... Ya estamos ahí, y esa es la bibliografía que si quieren está disponible, no tengo ningún problema, se las puedo pasar y demás, y acá estamos, terminamos. Muchísimas gracias. Bueno, si se puede quedar un poquito más, si hay preguntas, abrimos el micrófono, preguntas, comentarios. Sí, lo que quieran. Roxana, yo tengo una pregunta. Sí. Mencionaste en un momento este último manual que surge en 2007, contextualizado, y dijiste que ibas a explicar un poco por qué vos pensás que ya es una desaparición de las posibilidades de manuales contextualizados. Sí, yo creo que es una desaparición fáctica, digamos. A partir de ese momento no hubo otra cosa. Es la realidad, digamos. Fue una experiencia de unas colegas, ya les digo, de Rosario. Fue totalmente contextualizado y circuló nada más que en unas poquitas escuelas de Rosario. Digamos, casi como, podríamos decir, como una experiencia piloto, digamos. Sí supimos que esto existía, ellos distribuyeron, yo creo que acá en la biblioteca debe estar, demás, pero en realidad tuvo una vida muy corta y muy restringida, ¿no? Que eso es una de los desafíos también de la contextualización, porque está muy hecho para ciertas escuelas, circula en esas escuelas, para ese cierto público y demás. Era un manual con enfoque comunicativo. Tenía algunas cosas que daban cuenta clara que tenía que ver con un destinatario específico, por ejemplo, algunas consignas al comienzo que estaban en español, hasta que los estudiantes se familiarizaran con la lengua, además, y después pasaban al francés. Bueno, esas cosas que pasan en este tipo de manuales. Pero bueno, esto es fáctico, porque a partir de ese momento hasta ahora no hubo otra cosa, ¿no? Lo que hay es, me parece que lo que yo sé que ocurre en las clases es un uso de los manuales internacionales, que en algún momento, digamos, no hubo competencia, como esto que les decía, en las décadas centrales del siglo XX no hubo ningún tipo de competencia, pero era una cuestión de política de fronteras cerradas. Cuando esas fronteras se abren, a partir de los 70, ahí empieza la declinación, el declán, no me sale, de los manuales nacionales, y se empiezan a utilizar los manuales universalistas. Y esto, bueno, hace que básicamente, frente a la entrada del manual universalista, y sí, el contextualizado quedaba como el pariente pobre, la verdad que sí. Por estas cuestiones más editoriales, más de producto editorial, ¿no? Embellecido, con colores y qué sé yo y qué sé cuánto. Pero
digamos, lo que yo sé que hubo después es esto que les decía, esta experiencia en Salta, pero es para un grupo de estudiantes universitarios, para una carrera en especial, hicieron un manual. Entonces lo que pasa es que los universalistas entraron en los cursos, qué sé yo, cuando los profesores son poco amantes de los manuales, lo que hacen es hacer dossier. Los dossiers en general son pegoteos de varios manuales, o de una cantidad de documentos así, ¿no?, sacados de internet. Y a mí lo que me preocupa de ese tipo de dossier es que básicamente, normalmente tienen que ver con temas que parecen seductores y demás, pero que no hay una progresión didáctica como la que asegura un libro, porque el libro de alguna manera está pensado para eso. Y entonces puede ser mejor o peor, no quiero decir que, ¿no? Y bueno, uno tendrá que como docente analizar cuáles son las progresiones que se plantean y qué sé yo. Pero de tener un libro con alguna cierta progresión, qué sé yo, y tratar de elegir el mejor, a pasar a hacer esos tipos de dossier que pueden, que la gente dice, los docentes dicen, y yo valoro esto, digamos, porque es mucho laburo. Dicen, no, pero bueno, son temas interesantes, temas que pueden ser atractivos y qué sé yo. Bueno, sí, pero a ver, la articulación de esos temas, la articulación de los que presentás vos como disparador, de las actividades que presentás, de todo ese tipo de cosas, eso requiere una elaboración y es compleja, digamos, ¿no? Entonces no ha habido otras iniciativas de ese tipo. Ojalá las nuevas generaciones. Tenemos todo puesto en ustedes. Es un tema que está en discusión. Los intercambios aparecen, ¿no? Yo iba a decir eso, que en primaria aparece mucho la pregunta, ¿no? De, bueno, manual sí o no, claro, dossier o nada, porque me parece que estamos en esa época de vacío, ¿no? Justamente, claro. Porque los manuales universalistas tampoco vienen a llenar y no. Y porque a los manuales universalistas le pedimos demasiado. A los universalistas le pedimos demasiado. Le pedimos que sean lindos, qué sé yo, pero además le pedimos que se adapten. ¿Cómo se van a adaptar? No se pueden adaptar. Del atractivo, claro. 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 Sí, tampoco se adaptan a las realidades económicas locales. No está. Que hace unos años regalaban las editoriales, sí, especimen a los docentes. Sí. Hoy en día nos dicen no, porque sabemos cuál es la realidad local y que con este libro van a hacer fotocopias para todo el aula. Claro. Entonces, bueno. Ese debate del libro, manual sí, manual no, es un debate viejísimo, que no está saldado, creo, y no sé cuándo se va a saldar, si se va a saldar alguna vez, porque en realidad las dos cosas tienen sus pros y sus contras, digamos, están justificadas. Lo que me parece, en cualquiera de los dos casos, creo que hay un tema que es transversal a cualquiera de las dos posiciones y tiene que ver con la formación docente. Tanto para elegir un libro de los fabricados, cualquiera sea, como para producir su propio material, necesitamos una formación docente sólida. Porque si no corremos altos riesgos, digamos. No solo de hacer malas elecciones, a veces antes hacíamos elecciones por el gran agobio de las especinales que nos venían, ¿viste? Y decíamos, bueno, qué sé yo, y por ahí nos ofrece alguna cosa mejor, o un descuento para los estudiantes, bueno, qué sé yo, no sé. Había como otras variables por fuera de realmente el valor instrumental y mediador, todas esas definiciones, estas dimensiones que dijimos, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta todas esas dimensiones a la hora de elegir. Me parece que es muy central la formación de los docentes, tanto para la fabricación de los propios materiales, y después otra cosa que me parece que también es fundamental la formación, es para desterrar un poco esa idea de la producción desde cero. La producción desde cero es inexistente. No existe la producción desde cero, ¿no? Porque dicen manual sí, manual no o nada, ¿no? Y el nada también puede ser esa producción que empieza en la nada. ¿Cómo haces una clase de lengua sin nada? ¿Cuál es la nada? Algo tiene que llevar.
¿Cómo haces con nada? Sería, no sé, ¿cómo se imaginan ustedes una clase donde no haya una cosa que mediatice la lengua? Que se ponga entre la lengua y el aprendiente. Que sea un texto, que sea un disparador, que sea una cosa de internet, que sea algo tiene que ver. Yo no me imagino una clase sin la nada. Bueno, y después esa idea de que los docentes dicen, bueno, no, yo manual no, qué sé yo, qué sé cuánto, porque no se adapta, porque esto... Bueno, no se va a adaptar, claro que no se va a adaptar. Podemos partir del principio que no es adaptar, que no se adapta. Hay una investigadora francesa que se llama Vargas que dice que el manual tiene una cantidad de defectos que son constitutivos y que no se pueden mejorar, son así. Y una de esas es esta, que no se adapta a todos los contextos, justamente no se adapta a todos los contextos porque habla de estas producciones, son producciones universalistas, y esto que vos recibís acá en Argentina también lo reciben en Perú y lo reciben en China y lo reciben en no sé qué. Entonces, claramente no se va a adaptar a todo el mundo. A algunos le vendrá mejor, a otros le vendrá peor y a otros qué sé yo. Pero esa idea de la producción... Entonces, bueno, como manual no, qué sé yo, porque son muy caros. Y los otros no, porque no sé qué, y lo qué sé yo. Bueno, yo voy a hacer mi propio material. Yo voy a hacer... ¿No? Y realmente ahí está la cuestión de los dosis, que con la mejor buena voluntad y esa idea de que no, yo lo voy a hacer desde cero. Es muy trabajoso, es muy costoso. Con 50 alumnos, con 4 o 5 cursos que tenga, ya es casi imposible. Es, digamos, con los profesores taxi que tenemos, no te están pagando la hora para hacer la elaboración de materiales. Digamos, para mí sería... Y si no tenés una buena formación detrás, docente, es más peligroso que hacer una mala elección. Sí, yo para mí había lo que vos decías, una formación docente sólida y crítica, ¿no? Porque con el material que tenemos, bueno, uno puede jugar también con tomar distancia de ese material, tener una visión crítica sobre eso. Sí, cuando me refiero a una formación docente sólida me refiero a eso, digamos. Alguien que pueda leer las representaciones, alguien que pueda leer, no simplemente, cuando hablo de progresión hablo de esas cosas, digamos, también, ¿no? No solamente de una progresión a ver si el verbo être va primero o va después. Yo creo que nunca entendí por qué tenía que ir después. Sí, es más fácil enseñar être primero. Para el passé composé. ¿Por qué primero se enseña el avoir y el participio y después el être y el participio? Le enseño être y los que van con être, y ya después que sabe que esos van con être, todos los otros van con avoir. Es más fácil, ¿o no? ¿Por qué tengo que enseñarle las cifras que son en francés de Francia si después el francés de Suiza lo dice de otra manera y es más fácil? Es más fácil decir 90 que decir 90. Bueno, capaz que podríamos empezar a hacer cosas así, ¿no? Que sean un poquito más críticas. Sí, toda una realidad, hay un montón de gente que dice 90. Y se entiende. Y bueno, es más fácil para nosotros decir 90. Bueno. Sí, sí. Uno reproduce insensiblemente, digamos, un montón de representaciones, un montón de cosas que están en los libros y que están en el hacer cotidiano, que están en qué sé yo, porque bueno, por ahí no se las puso a pensar y bueno, entra en una cosa medio automática, ¿no? Y bueno, a veces hay que parar un poco y pensar cómo se pueden hacer las cosas distintas a veces, ¿no? En uno de tus textos vos hablas de los roles, digamos, que pueden ocupar los docentes frente a los materiales. Ese texto es muy valioso para pensar estas cosas y bueno, cómo uno tiene que mantenerse siempre muy despierto y muy crítico a lo que estamos transmitiendo. Y yo creo que también esta pregunta que nos hacemos todo el tiempo sobre, bueno, manual sí o manual no, y hasta qué punto eso es algo positivo, se pone mucho en jaque cuando hay un docente que justamente no ve esas representaciones como algo valioso para transmitir. Claro. Las representaciones que están en el manual ya quedaron viejas, quedaron lejos, quedaron demasiado, hay como que la separación, el gap entre la realidad de tu contexto y lo que propone el manual universalista es tal que esa salvación te llevaría toda la... Sí, eso está... constante. No, eso está buenísimo, y otra cosa que me parece que es interesante en ese sentido, es otra cosa que... Bueno, a ver, tenemos este problema con los estudiantes, no aprendan, no sé qué, no sé cuánto, cambiemos el manual, ¿no? A veces las reuniones de profesores, tenemos este problema, qué sé yo, el manual quedó viejo. Sí, es verdad esto que vos decís, ¿no? Es verdad, las cosas quedan viejas.
Pero frente a cualquier problema o qué sé yo, problema que se dispara así, la primera solución es cambiamos el manual. Y por ahí no es la primera solución. Por ahí es una solución, sí, en algunos casos, pero que podrá ser para la reactualización, podrá ser para otras cosas. Bueno, pero por ahí no es la primera solución. Por ahí la primera solución, yo confío más, porque bueno, es lo que realmente lo que confío, es lo que creo en la formación docente. años haciendo esto, y creo que realmente hay que formar docentes críticos y docentes que puedan ser que puedan tomar decisiones y buenas decisiones y decisiones fundadas políticamente y científicamente, ¿no? Y bueno, entonces está bien, tomamos decisiones en el sentido manual sí, manual no, hago lo mío, tengo esta ilusión de que lo hago desde cero, o que puedo hacer una clase sin nada. Bueno, está bien, tomemos la decisión que tomemos. Cualquiera puede ser válida, qué sé yo, pero no puede ser nunca desde la ingenuidad, digamos, ¿no? Desde la ingenuidad de que, bueno, una cosa... Sí, pensamiento. Claro. Sentido significativo, ¿no? Todo lo que estaban diciendo, que bueno, si hay algo, ¿no? Ese algo que sea, que bueno, desde lo crítico, que pueda resultar significativo. Claro. No generar cambio permanente, sino, bueno, analizar lo que tenemos, con lo que contamos, ¿no? Exacto. Y ser consciente de lo que uno está haciendo, el posicionamiento que toma, o sea, no es algo... Me parece que pasa, a mí me parece que pasa por ahí, Claro. básicamente. Yo estaba muy interesada en la, como capital, ¿no? Como el poder de imaginar como la escena de escritura de los manuales, ¿no? Esos manuales de las diferentes épocas. Y por ahí te quería preguntar, si por ejemplo mencionaste varios personas claves en la construcción de los manuales, y me preguntaba si me tienes alguna información, algo que te hayas sorprendido, que recuerdes, así de cómo es que se gestaron algunos de sus manuales, digamos, cómo es que se escribieron, cómo es que se pensaron, algo. Y bueno, Digo que puede explicar quizás la creación del manual a futuro, qué sé yo. y lo que tengo mucha data, digamos, o que trabajé un poco más, fue justamente la gestión del Prenez la Parole. Porque este manual fue, mira, justo viene acá. Este manual fue una experiencia súper importante que se hizo a nivel de todo el país. En este manual intervinieron todos los institutos de formación que existían en ese momento, todas los profesores de didáctica de ese momento. Estaba sostenido el proyecto por el Servicio Cultural de la Embajada de Francia, digamos, con lo cual había expertos franceses, no sé qué. Pero los expertos franceses eran como consultores, no es que escribieron nada, digamos, sino que era un producto genuino federal. Y estaba el Ministerio de Educación. ¿De los años 70? Sí, 74. Hubo dos, 72 y 74. Entonces, ese proyecto, digamos, es un proyecto federal, y ese federalismo no se repitió hasta el 2006. A partir del 2006 hubo en el Ministerio de Educación, no con esa impronta, digamos, pero a partir del 2006 hasta el 2015 hubo en el Ministerio de Educación, aunque sea un área de lenguas extranjeras. Y lo que hacíamos, no hicimos manuales, digo hacíamos porque yo formaba parte del equipo en francés, había una persona de portugués, una persona de francés y una persona de inglés, y estaba coordinado ese equipo por Lía Varela. Y lo que hacíamos fue, en ese momento hicimos varias secuencias didácticas que se pusieron en internet y qué sé yo, y que estaban hechas en conjunto así con una idea federal, donde había representantes, no de las instituciones, pero sí de los ministerios provinciales. Entonces ahí hicimos secuencias didácticas, hicimos algún material digital también, ¿no? Que lo hicimos en francés, en portugués y creo que en italiano también hubo algo, y en inglés. Entonces, por ejemplo, las secuencias didácticas que hicimos en ese momento en francés las hicimos sobre una cosa que eran los centros de estudiantes de las escuelas secundarias, digamos, ¿no?
Claro, los manuales no hablaban, ninguno habla de los centros de estudiantes de las escuelas secundarias. Pero bueno, es una realidad, los centros de estudiantes están, nos interesa fomentarlos, digamos, bueno. Pero ese fue como, y eso en el 2015 cayó, se desestructuró, se desarticularon las áreas y nunca más se articularon. Pero este manual fue esa experiencia, digamos. Y acá, en este manual, por ejemplo, desde Lenguas Vivas participó Isabel Bompé. O sea que podemos preguntarle a Isabel cómo fueron las cosas. No, pero yo hablé con Isabel, digamos, sobre esto. Además, cuando leo a las personas que participaron, son toda gente conocida, digamos, que a todas les pregunté y estuve con ellas. Pero bueno, la idea era esta, digamos, fíjate qué interesante como experiencia de contextualización cuando los programas son del 74. Y esto sale en el 74. Los programas del 74 a nivel nacional marcan un antes y un después. Los programas del 74 son muy claves porque son los que dicen que ahora hay que enseñar el francés desde el método audiovisual. El audiovisual un poco canónico, como ya les contaba, de las primeras épocas con toda la maquinaria necesaria que nuestras escuelas no tenían y que después nosotros adaptamos. Ellos lo dicen, la lingüística estructural está a la base de nuestra propuesta, qué sé yo, qué sé cuánto, y metodológicamente adoptamos el método audiovisual, que requiere de una mecánica de tal y cual cosa. Como no tenemos todo eso, le ofrecemos a los docentes pero es muy interesante porque ahí está la conjunción, digamos, del Ministerio de Educación, que toma partido por la enseñanza del francés y dice hay que enseñarlo de esta manera. Esto ya casi como que no existe más, digamos, está totalmente diluido, ¿no? Los expertos franceses, que bueno, vienen en calidad de consultores, y los profesores de didáctica de las instituciones que hacen el material, lo hacen ellos, digamos. Entonces, me parece que como experiencia de contextualización, de creación, y bueno, se llama Prenez la parole. Prenez la parole, evidentemente, es toda una definición lingüística, científica, teórica. Así que esa experiencia me pareció súper interesante, digamos. Y bueno, y esto que ocurrió después, hasta el 2006 no hubo nada generado desde las estructuras políticas, de políticas lingüísticas. Hicimos otra cosa en ese momento porque, bueno, tampoco había producción, todas las áreas hacían producción de documentos y producción no de manuales, sí, de intervenciones didácticas, de secuencias didácticas, ese tipo de cosas. ¿Otra pregunta o comentario? Bueno, agradecemos muchísimo. Bueno, yo a ustedes por venir y por invitarme. Fue muy lindo estar acá. Pueden complementar con la lectura del artículo. Sí. Una cosita con respecto a esto que vos decías, Julia. Sí, yo hice un artículo que, bueno, me parece que todavía puede ser apto, digamos, y había creado como unas categorías así, ¿no? ¿Qué es lo que uno hace frente a los materiales didácticos y no sé qué? Uno es evaluador, seleccionador, qué sé yo, o puede ser un simple consumidor, ¿no? O consumir lo que otros hicieron y no está mal, digamos, es una opción también. Pero a mí me gusta otra categoría que me parece que, bueno, esa la saqué del ámbito del marketing, ¿no? Que me parece que por ahí la formación docente debería ir por ese lado, ¿no? Ser digamos, que el profesor de lengua pueda ser un prosumidor, es decir, un productor y consumidor. Digamos, no es que, ¿no? Ese consumidor tonto no lo queremos realmente. No, uno puede ser un consumidor crítico, un consumidor no ingenuo, un consumidor digamos que tiene una capacidad de decisión y de elección, porque tiene una cantidad de fundamentos y unos conocimientos y qué sé yo. Y además ser un productor también, porque cuando uno hace una pequeña adaptación, cuando uno toma un texto y deja el otro, cuando uno le cambia la consigna, bueno, esa también es producción.
No es la ilusión de la producción desde cero, yo creo que no existe, ¿no? Pero bueno, si yo puedo, al tiempo que consumo, y lo consumo porque es práctico, porque me soluciona la vida, porque porque tengo 700 alumnos, porque tengo 50 cursos, porque tengo que andar de escuela en escuela, que yo, bueno, por lo menos se debe ver que en esta escuela tengo que usar este manual, qué sé yo, está todo bien. Tampoco nos vamos a inmolar, pero pero esa categoría me parece que de consumidor solo me parece que se queda corta, ¿no? Por eso yo ahí en ese artículo planteo una categoría de prosumidor, es decir, productor y consumidor juntos, ¿no? Y productor por ahí de pequeñas cosas, de pequeñas adaptaciones, de pequeñas cuestiones, pero que van en el camino de contextualizar y que van en el camino de valorar también nuestras propias formaciones, ¿no? De poner a jugar nuestras propias formaciones. Bueno. Me parece súper importante la actualización, ¿no? Ah, sí. Eso. Prácticas docentes en Argentina, el uso de manuales, eso me parece que es muy formativo y nos ayuda a pensar dónde estamos. Es crítico docente, ¿no? Porque son temas de los que sabemos casi nada. No. Son temas que no sabemos y bueno, vieron lo que nos pasa, ¿no? Cuando uno no conoce la historia, vieron lo que pasa. Así que bueno. Interesante. Muchísimas gracias. No, les agradezco a ustedes. Los invitamos a participar entonces el lunes 22 de septiembre a las 18 horas. Va a ser un encuentro virtual con colegas de Uruguay, de Brasil y de Canadá, que también tuvieron experiencias tienen actualmente producción de manuales contextualizados y nos van a hablar de esas experiencias. Ahora. Bueno, ojalá que alguno tenga ganas de tomar la posta y que pueda después hacer alguno para nosotros.